10. El tormento de Job. El libro de Job contiene una de las lecciones más incómodas que la Biblia enseña, a saber, que Dios está a cargo, lo que él dice, es. Y no hay absolutamente nada que cualquiera de nosotros pueda hacer al respecto. Nosotros tenemos exactamente cero en el derecho a preguntarle algo a él. Autoridad cero, y cero en poder para detenerlo. En este caso, Dios hace una apuesta con Satanás. Satanás en hebreo significa acusador, similar a un abogado judicial, que entra un día en el cielo con los demás ángeles. Esto ocurre después de la guerra en el cielo. Es Dios quien provoca a Satanás a una apuesta que Dios sabe de antemano que va a ganar, y que Job es el mejor, y el más piadoso hombre en la tierra y que no maldecirá a Dios. Satanás afirma que Job vive una dulce vida, por lo que Dios permite que Satanás le quite todas sus preciadas posesiones a Job, inclusive sus hijos, sus rebaños de ovejas. Y su propiedad es robada por enemigos cercanos, y sus hijos son aplastados por un viento que se derrumba su casa. Job se niega a maldecir a Dios. Así que Dios se lo frota en la cara a Satanás, sabiendo muy bien que Satanás simplemente subirá la apuesta. Entonces Dios le permite que torture el cuerpo de Job por todas partes con forúnculos y llagas, pero sin matarlo. Todo esto está apenas en los 2 primeros capítulos. La mayor parte del resto del libro es una diatriba larga por parte de Job, interrumpido de vez en cuando por las argumentaciones de sus amigos en contra del juicio de Dios. Job nunca, ni una vez, maldice a Dios, pero exige una explicación de parte de Dios y le pregunta una y otra vez, ¿por qué me has hecho esto a mí? En los capítulos 38 al 42, Dios finalmente aparece y le responde en una especie de tormenta: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Dios explica a Job en una larga diatriba que él creó todo lo existente, incluyendo al mismo Job, y que no tiene que acatar las normas, ya que fue él mismo quien creó las reglas. Su punto principal es que Job, con su mente débil y finita, no puede comprender nada de lo que es correcto o bueno o verdadero, acerca de Dios, ya que solo Dios comprende la justicia, la bondad y la verdad, y que el hombre debe hacer lo que Dios le ordena. Al final, ya que nunca Job en realidad maldijo a Dios, Dios recompensa su fe y obediencia al darle el doble de todo lo que había tenido antes, y la bendición a él y a su esposa con 3 hijas y 7 hijos, el mismo número que antes. Pero Dios nunca da a Job, o nosotros, una explicación de por qué permite que sucedan cosas malas a personas buenas. La única respuesta razonable es bastante alarmante. La única razón por la que se despierta esta mañana y que viva y respire todavía es debido a la misericordia de Dios, una gracia que él mismo Dios puede quitar a su antojo. 9. La escritura en la pared. Daniel 5, 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. 5, 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. 5, 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. 5, 4. Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. 5, 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. 5, 6. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Belsasar era el rey de Babilonia hasta el 539 AC, cuando los persas conquistaron Babilonia, y lo asesinaron. La Biblia explica que esto fue un castigo de Dios contra Belsasar por su blasfemia sin sentido, sobre todo por beber de los vasos que su padre había robado del templo de Salomón en Jerusalén. Por lo tanto, Dios arruina su celebración cuando sus dedos aparecen de la nada y en perfecto silencio empieza a dibujar palabras en arameo en la pared. Solo Baltasar puede ver los dedos, y se horroriza al instante. Se acabó la fiesta. Él llama a sus sabios, que no pueden leer el idioma, porque Dios lo ha escrito en arameo. La esposa del rey recuerda que esta lengua es hablada por Daniel, a quien el rey manda a llamar. Un molesto Daniel se niega a recibir todos los regalos del rey y traduce e interpreta la escritura para él.
mene, mene, tekel, parsin, contados, contados, pesado, dividido. Por lo tanto, los días de Balsasar están contados, el origen de esta frase, que ha sido pesado y hallado falto, y su reino será dividido entre los medos y los persas. El rey recompensa de Daniel con ropa, joyas, y autoridad, y esa misma noche Belsasar es asesinado mientras dormía por los persas que invaden Babilonia, y Darío el Medo se corona rey. Estos sucesos fueron la inspiración para realizar esta lista, ya que hablamos en términos de horror puro, tan bueno como cualquier película o historia de fantasmas, que implica una mano sin cuerpo, la mano de Dios nada menos, que aparece de la nada y que se haga justicia por parte de aterrador Dios. 8. La masacre de los inocentes. Mateo 2, 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. 2, 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo. 2, 18. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Esta historia solo aparece en Mateo. No se nombra en ningún otro documento o escrito existentes hasta el momento, no está en otros evangelios, o nombrado por Josefo o Tácito. Suponiendo que en realidad se llevó a cabo, es desmesuradamente atroz. Herodes, que se dio el calificativo de grande, no vacila en cometer un genocidio, y a unos niños, a fin de proteger su poder. Él no solo lo hace porque está enojado, u odia la competencia, sino también porque es un cobarde. Teme perder su trono. Dios se la cobra de vuelta, según la Biblia, por sus asesinatos despreciables. Se describe en los Hechos, y corroborada por Josefo, que Herodes parece haber contraído gangrena de Fournier en todo el área de la ingle, junto con la sarna, que pudre sus genitales y que le hinchó su escroto hasta que los gusanos lo devoran. 7. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis 19, 23. El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar. 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. 19, 25. Y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. 19, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. 19, 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. 19, 28. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Este es el prototipo del fuego y azufre que tanto se menciona de la Biblia. Hablamos de un evento único en cuanto al horror que experimentaron sus testigos. Algunos análisis han teorizado que la descripción de la catástrofe en la actualidad es equivalente a la de una explosión nuclear. Tendría que haber sido una explosión no radiactiva, por supuesto, ya que los huesos de todos los animales y las personas enterradas antes de 1945 no tienen estroncio 90 en ellos. Con la detonación de la primera bomba atómica en Alamogordo, radiactivo estroncio 90 es ya para siempre una parte de todos los organismos vivos y se pueden encontrar en los huesos. Dios puede haber simplemente creado la explosión de la nada, y pudo haber hecho que tuviese el mismo poder que una explosión nuclear, por lo que la nube de hongo que se habría visto sería como el humo de un horno. O bien, como siempre parece que hace, Dios puede cumplir con sus propias leyes de la naturaleza, dejando un espacio permanente para la discusión sobre su existencia. Hay una teoría bastante nueva por ahí que afirma que cuando dice que el Señor hizo llover fuego y azufre, indica una explosión en el aire de un meteoro o de múltiples impactos de meteoritos. Propiamente hablando, es posible que un asteroide lo haya hecho, en 3123 AC en lo que hoy es Gfels, Austria. El asteroide pasó por la parte superior del pico Ganskogel en un ángulo de 6 grados, viajando rumbo C y estrellándose contra Gfels a tal velocidad que los restos de la explosión se elevaron a la atmósfera en una nube con forma de hongo de la manera como cuenta la historia que cayeron sobre Sodoma y Gomorra, encendiendo todo. Madera, ropa, y la carne, con trozos de rocas en llamas lo suficientemente grande como para derribar los edificios de piedra arenisca. En la Biblia está claro que ni una sola persona logró salir con vida, excepto la familia de Lot, salvo por 2 ángeles que pudieron haber sido Miguel y Gabriel. 6. Las langostas del abismo. Apocalipsis 9, 7.
El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. 9, 8. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. 9, 9. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. 9, 10. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. 9, 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apollón. Para el Apocalipsis, hay que pensar en términos de metáfora, porque muchos de los horrores, las señales y maravillas a través del libro tienen, evidentemente, la intención de representar a otras cosas. La historia en general, sin embargo, no es una metáfora. Algo terrible va a ocurrir, causado por el despreciable pecado del hombre, dando lugar a la furia final de Dios en contra de ellos. Dios y Jesús no son metafóricos en el libro, y tampoco lo es Satanás. Esto es lo que hace que el Apocalipsis de San Juan, que era posiblemente el apóstol Juan, sea un libro difícil de interpretar. Algunos eventos y descripciones parecen más probablemente metafóricos que literales, mientras que otros parecen lo contrario. El famoso Juan Calvino se negó a escribir un comentario sobre este libro, afirmando rotundamente que él no lo entendía. Sin embargo, las infames langostas de los últimos tiempos, cuando se piensa en términos de Juan no se entiende nada de lo que estaba viendo, que podría muy bien ser una metáfora para los actuales helicópteros. Las coronas de oro podría ser el sol reflejado en las palas del rotor o el parabrisas. Los rostros humanos podrían ser los pilotos que se ven a través del parabrisas, o en el propio parabrisas podía ver como dos grandes ojos. El pelo como el pelo de la mujer podría ser que Juan creyó ver las aspas girando en el aire. Los dientes como los dientes de león podría ser la popular etiqueta de tiburón que algunos helicópteros y aviones poseen. Las corazas de hierro están bastante claras en este contexto, pero el factor decisivo parece ser el sonido de sus alas era como el estruendo de muchos caballos. Múltiples helicópteros volando juntos suenan de esta manera. Los aguijones en sus colas son más difíciles de explicar, pero podría ser que Juan vio misiles y cohetes que se lanzan de la parte frontal de los helicópteros, y la estela de humo blanco de cada tiro por la parte trasera. La identidad del ángel del abismo es imposible de determinar, pero las calcomanías de tiburones podrían ser de algún aviso de deportes en el helicóptero que es algo popular en América. Si es así, Estados Unidos puede ser atacado por un misil nuclear descrito como se indica inmediatamente antes de las langostas como una estrella de ajenjo o amargura, radiactividad, ardiendo como una antorcha, dando la llave del eje del abismo, que se eleva como humo de un gran horno. Y los Estados Unidos entonces tomará represalias contra el agresor con helicópteros. O las langostas podrían ser las langostas reales de hierro, lo que es aún más horrible. 5. Las 10 plagas de Egipto. Cuando Dios había tenido suficiente tiempo a su pueblo atormentado por la dura servidumbre en la tierra de Egipto, 400 años, fue cuando envió a Moisés para preparar el camino para él. Varias veces, Dios endureció el corazón de Faraón con el fin de obtener la gloria para sí mismo y continuar sus hechos milagrosos. En primer lugar, el río Nilo se convirtió en sangre. Luego del río llegaron las ranas. Entonces los piojos o las pulgas. A continuación, moscas que pican. A continuación, una peste que mató el ganado de Egipto. Luego el ardor y las llagas. Y granizo mezclado con fuego. A continuación, las langostas. Después, la oscuridad, y finalmente la muerte del primogénito de cada familia egipcia. Los israelitas se salvaron de todas estas plagas. Entonces el faraón dejó salir a los israelitas. Él no podía hacerlo hasta después de la 10ª plaga, porque Dios endureció su corazón. Este es el tipo de Dios con el libre albedrío, ¿no? Pero la Biblia nunca dice que Dios no va a interferir con el libre albedrío. De hecho, la Biblia es clara en muchas ocasiones Dios rompió cualquier regla con el fin de que se adaptase a su voluntad. Científicamente, algunas de estas plagas tienen explicaciones plausibles. El río convirtiéndose en sangre y no en agua podría ser tomado como una metáfora de las algas rojas, que mató a los peces. Las ranas, sin embargo, pueden escapar de ella y llegar a tierra. Pero no hay agua, excepto en Egipto el Nilo, y en un clima cálido y seco, las ranas no duran mucho tiempo. Sus cadáveres trajeron piojos, mosquitos, pulgas, moscas y mosquitos sin duda. Las moscas succionado la sangre del ganado.
Este tiempo de transmisión antrax que causó la muerte del ganado, y luego infectan a los egipcios con forúnculos y llagas. Las nubes de langostas son bien conocidas en todo el Sahara y Oriente Medio. Donde hay cultivos, las langostas finalmente descenderán de las nubes. Para conjeturar las causas científicas de la lluvia, la oscuridad y la muerte de los primogénitos es mucho más difícil, inevitablemente, tan casual que es difícil de creer. El granizo y la oscuridad pudieron haber sido causadas por la erupción de Santorini, por lo que pudo haber llovido los desechos de la quema así como el granizo y llegar con facilidad a Egipto, con cenizas que bloquearon la luz del sol. Los israelitas salvaron a sus primogénitos con la sangre del cordero que corría por umbrales de las puertas, una metáfora del 2, y permanecieron en el interior de sus viviendas. 4. El diluvio de Noé. Génesis 6, 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. 6, 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 6, 13. Dijo, pues, Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. 6, 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. No hay ni fuego ni azufre aquí, pero esta sigue siendo la única vez en toda la historia de la tierra, según la Biblia, que Dios cumplió su amenaza de destruir el mundo entero. Él ve que todos los hombres en todas partes son totalmente malos todo el tiempo, tomando todas las mujeres que quisieran, sin la santidad en el matrimonio, sin ley, tomando en cuenta la malicia, el sadismo, el odio y la violencia. Así que Dios encuentra la única justicia en torno de Noé, con quien se decide repoblar el mundo. La inundación no terminó hasta transcurrir 40 días y 40 noches. Ese es el tiempo que hubo lluvia sobre la tierra. La Biblia es muy clara sobre el punto, y bastante aterrorizante también. 15 codos más alto subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Si el Everest se entiende como el pico más alto, entonces la superficie del agua era de unos 22 metros y medio por encima de la punta. Todos los seres vivos en la tierra murieron, hasta los pájaros. La vida del mar, por supuesto, tenía un problema menor, pero luego, ya que la lluvia era agua dulce, agua desalada, el agua salada de forma sustancial, que va a matar algunas especies marinas. La tierra se inundó por completo durante 150 días antes de que las cimas de las montañas se hicieran visibles de nuevo. Noé y su familia y todos los animales estuvieron en el arca durante 1 año y 10 días. Cuando salieron, no había absolutamente ninguna vida alrededor de ellos, excepto lo que salió del arca. No había tampoco ninguna hierba ni los árboles vivos. Todas las culturas en todo el mundo registran una inundación severa que ocurrió en la misma época, alrededor de 5600 AC, o el AC 2900. Así pues, Noé en realidad no empacó en su arca 7 pares de cada especie limpia y uno de cada animal impuro en todo el mundo. Es imposible que todos los ecosistemas se repusieran en la forma en que la Biblia demuestra. 3. Juicio de Dios contra Jerusalén. Ezequiel 22, 17. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo. 22, 18. Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno. Y en escorias de plata se convirtieron. 22, 19. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. 22, 20. Como quien junta plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí, y os fundiré. 22, 21. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. 22, 22. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Este pasaje es aterrador solamente por el poder de sus imágenes espeluznantes. Dios está, de nuevo, enfurecido con los pecadores impenitentes de Jerusalén. Se supone que es su pueblo elegido, pero ellos le desafían, desobedecen sus leyes, e ignoran los mandatos de su justicia con rebeldía total. Esta profecía de Ezequiel es generalmente considerada como metafírica. Dios parece estar hablando en términos de fuego en el contexto de la refinación de metales preciosos.
Cuando obtienes el oro de las minas, tienes que fundir los trozos de mineral en bruto en un horno con el fin de separar el oro del resto. Lo mismo sucede con la ira de Dios. Es, y siempre fue, su intención la de quemar el pecado de la gente y dejar solo lo que es excelente en la humanidad. Sin embargo, este pasaje es horrible en la medida en que Dios parece bastante literal en su descripción de lo que su ira de fuego va a hacer para los habitantes del reino de Jerusalén. Él los quemará con tanto ardor que se derretirán como el metal. Este pasaje fue la inspiración principal de Steven Spielberg, para las escenas de la muerte de los nazis al final de En busca del arca perdida, cuando el arca se derrite en sus caras y los incinera. 2. La pasión de Cristo. La pasión nos cuenta sobre todo el sufrimiento de Jesús, de su terror en Getsemaní hasta su muerte. Su temor en el Getsemaní sobre lo que estaba por venir, y que él lo sabía perfectamente bien, y le causó tal angustia que sudó sangre. Por lo tanto, sus ropas se habrían teñido de rojo, cuando fue llevado ante el Sanedrín y Poncio Pilato. Los evangelios no entran en detalles sobre la flagelación real porque todo el mundo en aquel entonces sabía lo que significaba ser azotado por orden del gobierno romano. Si usted ha visto de Mel Gibson La Pasión de Cristo, ya usted sabe lo que significa ser golpeado con un flagelo romano. El flagelo era 9 colas de gato hechos de tiras de cuero con piezas de barra de metal atados a ellos. Los flagelos utilizados en la película muestran piezas dentadas de metal, pero esto no es exacto. Estos habrían despellejado a la víctima con vida antes de que pudiera ser crucificado. Sin embargo, Jesús fue golpeado hasta quedar hecho un desastre irreconocible, con sangre. Las barras redondas, cada una de aproximadamente 1 pulgada de largo y media pulgada de ancho, podían penetrar en la piel de la víctima y arrancarla, dejando heridas lo suficiente como para ser abrumadoramente insoportables sin llegar a matar a la víctima. La sentencia judía estándar era de 39 latigazos, porque el Antiguo Testamento establecía que 40 latigazos eran suficientes para matar a un hombre. Por lo tanto, Jesús fue golpeado hasta que estaba casi muerto. A continuación, se vio obligado a llevar a su propia cruz de 150 lb de peso y 2000 pies hacia arriba en la colina, de acuerdo con los sitios tradicionales. Era una práctica entre los romanos colocar solamente el nombre de la víctima en la viga transversal. No hay ninguna razón para pensar que Jesús fue tratado de manera diferente. Entonces él fue crucificado desnudo y se le dejó morir. Crucifixión suele causar la muerte por exposición, no por asfixia. Una persona puede tomar 1 semana o más para morir en una cruz, estando en agonía todo el tiempo. Los transeúntes se animan a torturar a los condenados, y le cortan los dedos de los pies por diversión o para recuerdo. Debido a la horrible tortura que Jesús sufrió antes de ser clavado a una cruz, solo duró unas 3 horas, a partir del mediodía a 15, posiblemente del viernes, 03 de abril 33 a. Los pies fueron clavados a los lados de la cruz, con clavos a través de los lados de los huesos del talón para maximizar el dolor. La parte superior de los pies no soportan el peso del cuerpo con un clavo a través de ellos. Él murió por una combinación de edema cardiopulmonar, la sangre mezclada con agua que fluía de la herida de lanza, la deshidratación, la hemorragia y el shock. Y ni siquiera hizo algo malo. 1. El lago de fuego. El infierno se describe en tan solo unos pocos puntos a lo largo de la Biblia como un lugar de fuego, y todas estas descripciones se encuentran en el Nuevo Testamento, excepto para las historias alegóricas, como Sadrach, Mesach y Abednego en el horno ardiente. En la revelación de Dios a Juan, el fin del mundo se representa como una guerra entre el bien y el mal. Los buenos no son los cristianos. Los cristianos fueron raptados al cielo antes de la gran tribulación, evitándoles los horrores que habrían de venir. En cambio, el bien que queda son los que se convierten a la fe cristiana y mueren como mártires a manos del anticristo, también llamado la bestia. Que está asistido por otra bestia, llamada el falso profeta, la antítesis del Espíritu Santo. Ambos están controlados por Satanás. El primero llega al poder por la vía diplomática magistral, haciendo que todos lo amen y se unan detrás de él en el nombre de la paz, pero luego, después de 3 años y medio, el anticristo muestra su verdadera cara, haciéndose cargo de todo el mundo. Algo que nadie ha logrado, ni Alejandro Magno, Gengis Khan, Napoleón o Hitler. Al final, una batalla real se llevará a cabo en Armegido, al norte de Israel. Este nombre fue helenizado como Armagedón. La bestia lleva consigo todos los ejércitos del mundo contra el mismo Jesús, que monta un caballo blanco a la cabeza de un ejército en el cielo de todos los cristianos en la historia. Jesús dirá la verdad, y la verdad es que va a destruir a todos a continuación.
Entonces, la bestia y el falso profeta serán arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Esto significa que no mueren primero y luego van al infierno, sino que son arrojados al infierno vivos. Juan deja en claro que el resto de la gente simplemente morirá por la verdad de Jesús, y luego son devorados por todas las aves del cielo. Satanás está encadenado por un poderoso ángel, al parecer Miguel, y arrojado al abismo por 1000 años. Este no es el lago de fuego. El abismo puede ser otra palabra para el infierno, o puede ser el mismo abismo de los cuales provienen de las langostas del 6. Esto es interesante. Todos los muertos en el Armagedón irán al infierno, pero no al lago de fuego. Esto significa que debe haber más infierno que un simple lago de fuego. Después de que los 1000 años se cumplan, Satanás es liberado, y como se ha negado a cambiar su comportamiento, lidera de nuevo a todo el mundo contra el pueblo santo de Dios en la ciudad que él ama, y Dios hace llover fuego del cielo y los destruye. Luego Satanás es arrojado al lago de fuego donde, la bestia y el falso profeta arden para siempre en la tortura eterna. Esta es la segunda muerte. Entonces, Dios hace que su juicio final a favor o en contra de todos los que han vivido. Algunos van al cielo, que ahora se llama la Nueva Jerusalén, con calles pavimentadas de oro macizo, 12 puertas de perlas individuales, 12 preciosos cimientos de piedra de 1400 millas de alto, 200 pies de paredes gruesas. El resto son arrojados al lago de fuego con la falsa Trinidad, y no todos los pecadores impenitentes arderán por la eternidad. Dios ha guardado lo peor para el final. Esta es la culminación absoluta de todo en el infierno de fuego y azufre, la ira de Dios, a través de la Biblia. Siempre fue su intención la de quemar el pecado de la gente y dejar solo lo que es excelente en la humanidad. Sin embargo, este pasaje es horrible en la medida en que Dios parece bastante literal en su descripción de lo que su ira de fuego va a hacer para los habitantes del reino de Jerusalén. Él los quemará con tanto ardor que se derretirán como el metal. Este pasaje fue la inspiración principal de Steven Spielberg, para las escenas de la muerte de los nazis al final de En busca del arca perdida, cuando el arca se derrite en sus caras y los incinera. 2. La pasión de Cristo. La pasión nos cuenta sobre todo el sufrimiento de Jesús, de su terror en Getsemaní hasta su muerte. Su temor en el Getsemaní sobre lo que estaba por venir, y que él lo sabía perfectamente bien, y le causó tal angustia que sudó sangre. Por lo tanto, sus ropas se habrían teñido de rojo, cuando fue llevado ante el Sanedrín y Poncio Pilato. Los evangelios no entran en detalles sobre la flagelación real porque todo el mundo en aquel entonces sabía lo que significaba ser azotado por orden del gobierno romano. Si usted ha visto de Mel Gibson La Pasión de Cristo, ya usted sabe lo que significa ser golpeado con un flagelo romano. El flagelo era 9 colas de gato hechos de tiras de cuero con piezas de barra de metal atados a ellos. Los flagelos utilizados en la película muestran piezas dentadas de metal, pero esto no es exacto. Estos habrían despellejado a la víctima con vida antes de que pudiera ser crucificado. Sin embargo, Jesús fue golpeado hasta quedar hecho un desastre irreconocible, con sangre. Las barras redondas, cada una de aproximadamente 1 pulgada de largo y media pulgada de ancho, podían penetrar en la piel de la víctima y arrancarla, dejando heridas lo suficiente como para ser abrumadoramente insoportables sin llegar a matar a la víctima. La sentencia judía estándar era de 39 latigazos, porque el Antiguo Testamento establecía que 40 latigazos eran suficientes para matar a un hombre. Por lo tanto, Jesús fue golpeado hasta que estaba casi muerto. A continuación, se vio obligado a llevar a su propia cruz de 150 lb de peso y 2000 pies hacia arriba en la colina, de acuerdo con los sitios tradicionales. Era una práctica entre los romanos colocar solamente el nombre de la víctima en la viga transversal. No hay ninguna razón para pensar que Jesús fue tratado de manera diferente. Entonces él fue crucificado desnudo y se le dejó morir. Crucifixión suele causar la muerte por exposición, no por asfixia. Una persona puede tomar una semana o más para morir en una cruz, estando en agonía todo el tiempo. Los transeúntes se animan a torturar a los condenados, y le cortan los dedos de los pies por diversión o para recuerdo. Debido a la horrible tortura que Jesús sufrió antes de ser clavado a una cruz, solo duró unas 3 horas, a partir del mediodía a 15, posiblemente del viernes, 03 de abril 33 a. Los pies fueron clavados a los lados de la cruz, con clavos a través de los lados de los huesos del talón para maximizar el dolor. Día en el cielo con los demás ángeles. Esto ocurre después de la guerra en el cielo.
Es Dios quien provoca a Satanás a una apuesta que Dios sabe de antemano que va a ganar, y que Job es el mejor, y el más piadoso hombre en la tierra y que no maldecirá a Dios. Satanás afirma que Job vive una dulce vida, por lo que Dios permite que Satanás le quite todas sus preciadas posesiones a Job, inclusive sus hijos, sus rebaños de ovejas. Y su propiedad es robada por enemigos cercanos, y sus hijos son aplastados por un viento que se derrumba su casa. Job se niega a maldecir a Dios. Así que Dios se lo frota en la cara a Satanás, sabiendo muy bien que Satanás simplemente subirá la apuesta. Entonces Dios le permite que torture el cuerpo de Job por todas partes con forúnculos y llagas, pero sin matarlo. Todo esto está apenas en los 2 primeros capítulos. La mayor parte del resto del libro es una diatriba larga por parte de Job, interrumpido de vez en cuando por las argumentaciones de sus amigos en contra del juicio de Dios. Job nunca, ni una vez, maldice a Dios, pero exige una explicación de parte de Dios y le pregunta una y otra vez, ¿por qué me has hecho esto a mí? En los capítulos 38 al 42, Dios finalmente aparece y le responde en una especie de tormenta, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Dios explica a Job en una larga diatriba que él creó todo lo existente, incluyendo al mismo Job, y que no tiene que acatar las normas, ya que fue él mismo quien creó las reglas. Su punto principal es que Job, con su mente débil y finita, no puede comprender nada de lo que es correcto o bueno o verdadero, acerca de Dios, ya que solo Dios comprende la justicia, la bondad y la verdad, y que el hombre debe hacer lo que Dios le ordena. Al final, ya que nunca Job en realidad maldijo a Dios, Dios recompensa su fe y obediencia al darle el doble de todo lo que había tenido antes, y la bendición a él y a su esposa con 3 hijas y 7 hijos, el mismo número que antes. Pero Dios nunca da a Job, o nosotros, una explicación de por qué permite que sucedan cosas malas a personas buenas. La única respuesta razonable es bastante alarmante. La única razón por la que se despierta esta mañana y que viva y respire todavía es debido a la misericordia de Dios, una gracia que él mismo Dios puede quitar a su antojo. 9. La escritura en la pared. Daniel 5:1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. 5:2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. 5:3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa en términos de metáfora, porque muchos de los horrores, las señales y maravillas a través del libro tienen, evidentemente, la intención de representar a otras cosas. La historia en general, sin embargo, no es una metáfora. Algo terrible va a ocurrir, causado por el despreciable pecado del hombre, dando lugar a la furia final de Dios en contra de ellos. Dios y Jesús no son metafóricos en el libro, y tampoco lo es Satanás. Esto es lo que hace que el Apocalipsis de San Juan, que era posiblemente el apóstol Juan, sea un libro difícil de interpretar. Algunos eventos y descripciones parecen más probablemente metafóricos que literales, mientras que otros parecen lo contrario. El famoso Juan Calvino se negó a escribir un comentario sobre este libro, afirmando rotundamente que él no lo entendía. Sin embargo, las infames langostas de los últimos tiempos, cuando se piensa en términos de Juan no se entiende nada de lo que estaba viendo, que podría muy bien ser una metáfora para los actuales helicópteros. Las coronas de oro podría ser el sol reflejado en las palas del rotor o el parabrisas. Los rostros humanos podrían ser los pilotos que se ven a través del parabrisas, o en el propio parabrisas podía ver como 2 grandes ojos. El pelo como el pelo de la mujer podría ser que Juan creyó ver las aspas girando en el aire. Los dientes como los dientes de león podría ser la popular etiqueta de tiburón que algunos helicópteros y aviones poseen. Las corazas de hierro están bastante claras en este contexto, pero el factor decisivo parece ser el sonido de sus alas era como el estruendo de muchos caballos. Múltiples helicópteros volando juntos suenan de esta manera. Los aguijones en sus colas son más difíciles de explicar, pero podría ser que Juan vio misiles y cohetes que se lanzan de la parte frontal de los helicópteros, y la estela de humo blanco de cada tiro por la parte trasera. La identidad del ángel del abismo es imposible de determinar, pero las calcomanías de tiburones podrían ser de algún aviso de deportes en el helicóptero que es algo popular en América.
Si es así, Estados Unidos puede ser atacado por un misil nuclear descrito como se indica inmediatamente antes de las langostas como una estrella de ajenjo o amargura, radiactividad, ardiendo como una antorcha, dando la llave del eje del abismo, que se eleva como humo de un gran horno. Y los Estados Unidos entonces tomará represalias contra el agresor con helicópteros. O las langostas podrían ser las langostas reales de hierro, lo que es aún más horrible. 5. Las 10 plagas de Egipto. Cuando Dios había tenido suficiente tiempo a su pueblo atormentado por la dura servidumbre en la tierra de Egipto, 400 años, fue cuando envió a Moisés para preparar el camino para él. Varias veces, Dios endureció el corazón de Faraón con el fin de obtener la gloria para sí mismo y continuar sus hechos milagrosos. En primer lugar, el río Nilo se convirtió en sangre. Luego del río llegaron las ranas. Entonces los piojos o las pulgas. A continuación, moscas que pican y o por encima de la punta. Todos los seres vivos en la tierra murieron, hasta los pájaros. La vida del mar, por supuesto, tenía un problema menor, pero luego, ya que la lluvia era agua dulce, agua desalada, el agua salada de forma sustancial, que va a matar algunas especies marinas. La tierra se inundó por completo durante 150 días antes de que las cimas de las montañas se hicieran visibles de nuevo. Noé y su familia y todos los animales estuvieron en el arca durante 1 año y 10 días. Cuando salieron, no había absolutamente ninguna vida alrededor de ellos, excepto lo que salió del arca. No había tampoco ninguna hierba ni los árboles vivos. Todas las culturas en todo el mundo registran una inundación severa que ocurrió en la misma época, alrededor de 5600 AC, o el AC 2900. Así pues, Noé en realidad no empacó en su arca 7 pares de cada especie limpia y uno de cada animal impuro en todo el mundo. Es imposible que todos los ecosistemas se repusieran en la forma en que la Biblia demuestra. 3. Juicio de Dios contra Jerusalén. Ezequiel 22:17. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo. 22:18. Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno. Y en escorias de plata se convirtieron. 22:19. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. 22:20. Como quien junta plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí, y os fundiré. 22:21. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. 22:22. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Este pasaje es aterrador solamente por el poder de sus imágenes espeluznantes. Dios está, de nuevo, enfurecido con los pecadores impenitentes de Jerusalén. Se supone que es su pueblo elegido, pero ellos le desafían, desobedecen sus leyes, e ignoran los mandatos de su justicia con rebeldía total. Esta profecía de Ezequiel es generalmente considerada como metafísica. Dios parece estar hablando en términos de fuego en el contexto de la refinación de metales preciosos. Cuando obtienes el oro de las minas, tienes que fundir los trozos de mineral en bruto en un horno con el fin de separar el oro del resto. Lo mismo sucede con la ira de Dios. Es, y siempre fue, su intención la de quemar el pecado de la gente y dejar solo lo que es excelente en la humanidad. Sin embargo, este pasaje es horrible en la medida en que Dios parece bastante literal en su descripción de Jehová. 19:28. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Este es el prototipo del fuego y azufre que tanto se menciona de la Biblia. Hablamos de un evento único en cuanto al horror que experimentaron sus testigos. Algunos análisis han teorizado que la descripción de la catástrofe en la actualidad es equivalente a la de una explosión nuclear. Tendría que haber sido una explosión no radiactiva, por supuesto, ya que los huesos de todos los animales y las personas enterradas antes de 1945 no tienen estroncio, 90 en ellos. Con la detonación de la primera bomba atómica en Alamogordo, radiactivo estroncio, 90 es ya para siempre una parte de todos los organismos vivos y se pueden encontrar en los huesos.
Dios puede haber simplemente creado la explosión de la nada, y pudo haber hecho que tuviese el mismo poder que una explosión nuclear, por lo que la nube de hongo que se habría visto sería como el humo de un horno. O bien, como siempre parece que hace, Dios puede cumplir con sus propias leyes de la naturaleza, dejando un espacio permanente para la discusión sobre su existencia. Hay una teoría bastante nueva por ahí que afirma que cuando dice que el Señor hizo llover fuego y azufre, indica una explosión en el aire de un meteoro o de múltiples impactos de meteoritos. Propiamente hablando, es posible que un asteroide lo haya hecho, en 3123 AC en lo que hoy es Gfels, Austria. El asteroide pasó por la parte superior del pico Ganskogel en un ángulo de 6 grados, viajando rumbo C y estrellándose contra Gfels a tal velocidad que los restos de la explosión se elevaron a la atmósfera en una nube con forma de hongo de la manera como cuenta la historia que cayeron sobre Sodoma y Gomorra, encendiendo todo. Madera, ropa, y la carne, con trozos de rocas en llamas lo suficientemente grande como para derribar los edificios de piedra arenisca. En la Biblia está claro que ni una sola persona logró salir con vida, excepto la familia de Lot, salvo por 2 ángeles que pudieron haber sido Miguel y Gabriel. 6. Las langostas del abismo. Apocalipsis 9, 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. 9, 8. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. 9, 9. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. 9, 10. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. 9, 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apollón. Para el Apocalipsis, hay que pensar en términos de metáfora, porque muchos de los horrores, las señales y maravillas a través del y en mi ira, y os pondré allí, y os fundiré. 22, 21. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. 22, 22. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Este pasaje es aterrador solamente por el poder de sus imágenes espeluznantes. Dios está, de nuevo, enfurecido con los pecadores impenitentes de Jerusalén. Se supone que es su pueblo elegido, pero ellos le desafían, desobedecen sus leyes, e ignoran los mandatos de su justicia con rebeldía total. Esta profecía de Ezequiel es generalmente considerada como metafírica. Dios parece estar hablando en términos de fuego en el contexto de la refinación de metales preciosos. Cuando obtienes el oro de las minas, tienes que fundir los trozos de mineral en bruto en un horno con el fin de separar el oro del resto. Lo mismo sucede con la ira de Dios. Es, y siempre fue, su intención la de quemar el pecado de la gente y dejar solo lo que es excelente en la humanidad. Sin embargo, este pasaje es horrible en la medida en que Dios parece bastante literal en su descripción de lo que su ira de fuego va a hacer para los habitantes del reino de Jerusalén. Él los quemará con tanto ardor que se derretirán como el metal. Este pasaje fue la inspiración principal de Steven Spielberg, para las escenas de la muerte de los nazis al final de En busca del arca perdida, cuando el arca se derrite en sus caras y los incinera. 2. La pasión de Cristo. La pasión nos cuenta sobre todo el sufrimiento de Jesús, de su terror en Getsemaní hasta su muerte. Su temor en el Getsemaní sobre lo que estaba por venir, y que él lo sabía perfectamente bien, y le causó tal angustia que sudó sangre. Por lo tanto, sus ropas se habrían teñido de rojo, cuando fue llevado ante el Sanedrín y Poncio Pilato. Los evangelios no entran en detalles sobre la flagelación real porque todo el mundo en aquel entonces sabía lo que significaba ser azotado por orden del gobierno romano. Si usted ha visto de Mel Gibson La Pasión de Cristo, ya usted sabe lo que significa ser golpeado con un flagelo romano. El flagelo era 9 colas de gato hechos de tiras de cuero con piezas de barra de metal atados a ellos. Los flagelos utilizados en la película muestran piezas dentadas de metal, pero esto no es exacto. Estos habrían despellejado a la víctima con vida antes de que pudiera ser crucificado. Sin embargo, Jesús fue golpeado hasta quedar hecho un desastre irreconocible, con sangre. Las barras redondas, cada una de aproximadamente 1 pulgada de largo y media pulgada de ancho, podían penetrar en la piel de la víctima y arrancarla, dejando heridas lo suficiente como para ser abrumadoramente insoportables sin llegar a matar a la víctima.
La sentencia judía estándar era de 39 latigazos, porque el Antiguo Testamento establecía que 40 latigazos eran suficientes para matar a un hombre. Por lo tanto, Jesús y sus hijos son aplastados por un viento que se derrumba su casa. Job se niega a maldecir a Dios. Así que Dios se lo frota en la cara a Satanás, sabiendo muy bien que Satanás simplemente subirá la apuesta. Entonces Dios le permite que torture el cuerpo de Job por todas partes con forúnculos y llagas, pero sin matarlo. Todo esto está apenas en los 2 primeros capítulos. La mayor parte del resto del libro es una diatriba larga por parte de Job, interrumpido de vez en cuando por las argumentaciones de sus amigos en contra del juicio de Dios. Job nunca, ni una vez, maldice a Dios, pero exige una explicación de parte de Dios y le pregunta una y otra vez, ¿por qué me has hecho esto a mí? En los capítulos 38 al 42, Dios finalmente aparece y le responde en una especie de tormenta, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba? 10. El tormento de Job. El libro de Job contiene una de las lecciones más incómodas que la Biblia enseña, a saber, que Dios está a cargo, lo que él dice, es. Y no hay absolutamente nada que cualquiera de nosotros pueda hacer al respecto. Nosotros tenemos exactamente 0 en el derecho a preguntarle algo a él. Autoridad 0, y 0 en poder para detenerlo. En este caso, Dios hace una apuesta con Satanás. Satanás en hebreo significa acusador, similar a un abogado judicial, que entra un día en el cielo con los demás ángeles. Esto ocurre después de la guerra en el cielo. Es Dios quien provoca a Satanás a una apuesta que Dios sabe de antemano que va a ganar, y que Job es el mejor, y el más piadoso hombre en la tierra y que no maldecirá a Dios. Satanás afirma que Job vive una dulce vida, por lo que Dios permite que Satanás le quite todas sus preciadas posesiones a Job, inclusive sus hijos, sus rebaños de ovejas. Y su propiedad es robada por enemigos cercanos y a la mano que escribía. 5:6. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Belsasar era el rey de Babilonia hasta el 539 AC, cuando los persas conquistaron Babilonia, y lo asesinaron. La Biblia explica que esto fue un castigo de Dios contra Belsasar por su blasfemia sin sentido, sobre todo por beber de los vasos que su padre había robado del templo de Salomón en Jerusalén. Por lo tanto, Dios arruina su celebración cuando sus dedos aparecen de la nada y en perfecto silencio empieza a dibujar palabras en arameo en la pared. Solo Baltasar puede ver los dedos, y se horroriza al instante. Se acabó la fiesta. Él llama a sus sabios, que no pueden leer el idioma, porque Dios lo ha escrito en arameo. La esposa del rey recuerda que esta lengua es hablada por Daniel, a quien el rey manda a llamar. Un molesto Daniel se niega a recibir todos los regalos del rey y traduce a tierra. Házmelo saber, si tienes inteligencia. Dios explica a Job en una larga diatriba que él creó todo lo existente, incluyendo al mismo Job, y que no tiene que acatar las normas, ya que fue él mismo quien creó las reglas. Su punto principal es que Job, con su mente débil y finita, no puede comprender nada de lo que es correcto o bueno o verdadero, acerca de Dios, ya que solo Dios comprende la justicia, la bondad y la verdad, y que el hombre debe hacer lo que Dios le ordena. Al final, ya que nunca Job en realidad maldijo a Dios, Dios recompensa su fe y obediencia al darle el doble de todo lo que había tenido antes, y la bendición a él y a su esposa con 3 hijas y 7 hijos, el mismo número que antes. Pero Dios nunca da a Job, o nosotros, una explicación de por qué permite que sucedan cosas malas a personas buenas. La única respuesta razonable es bastante alarmante. La única razón por la que se despierta esta mañana y que viva y respire todavía es debido a la misericordia de Dios, una gracia que él mismo Dios puede quitar a su antojo. 9. La escritura en la pared. Daniel 5:1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. 5:2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. 5:3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. 5:4. Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. 5:5.
En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía